Es posible predicar la palabra de Dios y aún así no tener salvación. De hecho, podemos predicar en el nombre de Cristo, podemos hacer supuestos milagros en el nombre de Cristo, podemos incluso echar demonios, supuestos demonios en el nombre de Cristo y aún así no tener salvación. Esas fueron las enseñanzas de Jesús en Mateo 7, 21 al 23. Ciertamente la salvación es por medio de la fe sin la participación de las obras de la ley. Pero como bien enseñó Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No olvidemos que la fe sin obras está muerta. Las obras no contribuyen a tu salvación, pero sí son la evidencia de que eres salvo. Cristo lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Pensar que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que esa persona no exhiba cambios de transformación años después de su conversión es una contradicción. El Señor nos eligió precisamente para formar la imagen de su Hijo en nosotros y desde el día número 1 se ha propuesto precisamente tallar dicha imagen en cada uno de aquellos que somos llamados cristianos. Tener salvación no es simplemente creer en Cristo, pues los demonios creen y tiemblan. Tener salvación es depositar tu fe en la persona de Cristo de tal forma que tu vida muestra el cambio de dicha fe. Salvación por fe fue el grito de batalla de Martín Lutero junto con otros reformadores. Sola fide o salvación solo por fe. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bendecidos. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos en el día de hoy a retomar la serie de las 5 solas, ya que la semana pasada, bueno, estuvimos en nuestro servicio de resurrección. Gloria a Dios por ese servicio, ¿verdad? Y vamos entonces hoy a la primera parte de sola fide o sola fe, ¿verdad? Antes del domingo pasado estuvimos con lo que era el cimiento del Evangelio. ¿Se recuerdan lo que era? ¿Sola qué? Sola Escritura, ¿verdad? Y dijimos en esa clase o en ese sermón que habían 3 pilares que seguían sobre ese cimiento de la sola Escritura. Y uno de ellos era sola fide o sola fe. Después estaba sola gracia, después estaba solo Cristo y el pináculo de todo era a Dios toda la gloria, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a ver la primera parte de sola fide o sola fe. Si usted es tan amable y va conmigo al libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Ya lo tienen? Romanos 5. 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Romanos 5, del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, siempre hemos aprendido que el Antiguo Testamento siempre habló de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Cristo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Hay predicadores o ovejas o creyentes que dicen que no es necesario estudiar o leer el Antiguo Testamento. Eso fue antes, ¿verdad? Que ahora todo lo debemos de ver a partir del libro de Mateo, que es donde está el nacimiento de Jesucristo. Pero se nos olvida o se les olvida a ellos que toda la Escritura fue inspirada por Dios, ¿verdad? Es necesario estudiar toda la Escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, porque es necesario estudiar desde el comienzo hasta el fin. En el libro de Job, ¿cuántos saben que Job fue el primer libro que se escribió? No fue Génesis, fue Job. Job es más antiguo que el libro de Génesis, ¿verdad? ¿No sabían eso? Bueno, ahí tienen algo para que vayan estudiando en la casa, ¿sí? En el libro de Job, capítulo 9, versículo 2, Job dice algo y pregunta, y dice: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Siglos después, viene Pablo de Tarso y le responde a Job en el libro de Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Siglos después. Así que, ¿es necesario toda la Biblia o no? Job pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Siglos después aparece Pablo en Romanos 5:1 y le dice, ¿qué leímos? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina, mis hermanos, de la justificación por la fe, que volvería a recuperar Lutero, es la esencia del plan de salvación previsto por Dios, conforme al relato de toda la Biblia. Solo por la fe en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario es que podemos ser justificados. En otras palabras, nada va a capacitar al hombre para ser justificado delante de Dios. Nada. Ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia, ni las obras, ni nada, 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 nada. Es solo por la fe. Solo por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario somos justificados, seremos salvos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es la justificación? Bueno, la justificación es el acto por el cual Dios, 3 veces santo, declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Él. Por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. 1 Corintios 1:30. ¿Qué nos dice aquí? Solo por creer en Jesucristo. No es por darte 4 latigazos el día de la... póngale el nombre. Ni el día de San Lázaro ir de rodillas de aquí hasta no sé dónde. Nada de eso es. No es nada de eso. El que cree en Jesucristo
viene a ser justo y aceptable delante de Dios. No porque tú eres lindo, sino porque Dios ve a su Hijo reflejado en ti. Es Jesucristo el que pagó en la cruz del Calvario. O sea, la justificación, mi hermano, es gratuita, totalmente inmerecida. Cuando hay algo que te lo dan de gratis, muchas veces no merecemos nada y nos dan algo. Lo que pasa es que después venimos a ser un poco ingratos. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? La justificación es gratis, totalmente inmerecida, según Romanos 3:24, lo lee ahí, ¿sí? Sin embargo, se efectúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios pasa el borrador sobre nuestros pecados con desestimación de su santa ley. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. A ver, ¿a quién puede cumplir los 10 mandamientos? Gloria a Dios que vino Jesucristo y nos hizo libres de esa ley. Él vino para cumplirla, no para derogarla. Es importante los 10 mandamientos, ¿sí? Ahora, los mandamientos que tenían que ver con los sacrificios, ya esos no hacen falta. ¿Cuáles son los mandamientos que necesitamos? Los que tienen que ver con no robarás, no mentirás, ¿sí? Pero sacrificios no, ya no hay que darle una paloma, ya no hay que darle un gallo, ni un cabrito, ni un cordero, ni un chivo, ¿sí? Dios borró nuestros pecados por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Todas las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo. Dios demandaba eso. Solo su Hijo, Jesucristo, pudo cumplir con lo que Él demandaba. Porque la ira de Dios, solamente alguien como Jesucristo podía recibirla. Dice, horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? De Dios vivo. La ira de Dios, mi hermano, gloria a Dios que nos ha librado de la ira venidera. Por eso fuiste salvo también, para que no fueras al infierno, ¿sí? Todas las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, que no habiéndolas jamás quebrantado, Jesús nunca quebrantó la ley, ¿sí? Sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó nuestro lugar, en nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. Éramos malos, no podíamos estar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Imagínate, mira lo que dice Efesios 2, del 12 al 13. Dice, en esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. ¿Cuántos vivíamos apartados de Cristo? Yo vivía apartado de Cristo. Dice, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora, Cristo ha sido resucitado para nuestra justificación, según el libro de Romanos 4, versículo 25. O sea, Él resucitó de la muerte para que nosotros podamos ser partícipes, para que nosotros pudiéramos ser partícipes de la victoria sobre el pecado, para que nosotros pudiéramos ser partícipes de la victoria sobre el egoísmo. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario.
Cristo venció la injusticia de este mundo para que nosotros, sus seguidores, también vivamos justos y santos en este mundo. Ahora, ¿cómo somos justificados? Muy buena pregunta. ¿Cómo somos justificados delante de Dios? Bueno, número uno, somos justificados por la gracia de Dios en nosotros. Dios le plació por la gracia, que que es el otro pilar que vamos a ver, que es solo gracia. Deja que lleguemos ahí. Pero por la gracia de Dios somos justificados. Si dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, que nuestras obras, según Isaías, eran como trapos ¿de qué? De inmundicia. ¿Qué le podíamos nosotros dar a Dios? Pero por la gracia, ¿sí? Fuimos justificados. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, según Romanos 3:24, no pretendemos que hayamos sido justificados por nuestras propias fuerzas. No es por lo que tú hagas, no es por lo que tú dejes de comer, no es por ayunos de 100 días. No crean que eso es... Yo un viaje estaba en una congregación que se paró el pastor y dijo: bueno, mis hermanos, a partir de hoy vamos a hacer ayunos de 100 días. Yo dije: wow, ¿cómo ayuno de 100 días? Si Cristo, que era Cristo, nada más llevó 40. ¿Cómo? No es por eso que tú... No es por eso. ¿Sí? No es por eso. La justificación es el don gratuito de Dios al hombre. Dios es el que justifica, Romanos 8:33. Dios es el que justifica. El hombre no ha ganado la victoria por sí mismo. La justificación de Dios nos hace estar eternamente obligados y agradecidos a Él, a causa del rescate que Él pagó por nosotros. Que ese rescate, esa salpicadura de su sangre en la cruz del Calvario, es el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros cuando venimos a ser aceptos delante de Dios. ¿Por qué somos justificados? Número 2, por la fe. Dios exige algo de nuestra parte para ponernos en contacto con su gracia. Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:34. Sin embargo, algunos son justificados por Él, mientras que otros no lo son. Pero por esto sabemos que existe algo que forma la base de tal división. ¿Cuál es la base de que Dios justifique a unos y a otros no? La fe. La Biblia dice que es justificado todo aquel que cree. Dice la Biblia, Hechos 13:39. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe. Tú no tienes que hacer nada. Creer. ¿Sí? Romanos 3:28. Y que el Dios justo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ve la diferencia? Justifica a Dios a uno y a otros no. ¿Qué hay que hacer para ser justificado por la fe delante de Dios? ¿Creer en quién? En Jesús. No en las obras, no en los 10 mandamientos, no en la ley, no en un apóstol, no en el pastor. La fe en Jesús, que pagó con su sangre en la cruz del Calvario. La fe traza la línea que divide entre los que están justificados y los que no están justificados. Según estas citas bíblicas, resulta evidente que Dios justifica a la persona tan pronto la misma se arrepienta y crea en Cristo. Solo Cristo, no más nada. No el Papa, no la Virgen María, no la Virgen de Suyapa, no los guaracheros de regla, nada de eso. En Cristo, ¿verdad?
Número 3. La fe que justifica toda obra. La fe que justifica toda obra. Dice Santiago 2, del 20 al 22. Dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? La Reina Valera dice, la fe sin obra es ¿qué? Muerta. Muerta. ¿Sí? Dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjuntos. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Sus acciones fueron que su fe fuera completa. Ahora, es cierto que cuando creemos en Cristo somos justificados gratuitamente por su gracia. Ya lo dijimos en Romanos 3:24. Y nuestra fe es contada por justicia. Romanos 3 del 20 al 25, ahí lo puede ver. ¿Sí? Nuestra fe es contada por justicia. Ahora, esta fe que justifica abre la puerta del corazón para que Cristo entre y cambie al hombre a una persona justa. Esta fe que es la que justifica que venga Cristo y entre y cambie nuestro lamento en baile o en gozo. Que cambie nuestro corazón de piedra y lo convierta en un corazón de carne. Que cambie cuando no queríamos saber de nadie o de alguien, ahora por amor decimos, tengo que hacerlo. El amor de Dios vive en mí. Cristo mora en el corazón de cada persona justificada. Lo repito, Cristo mora en el corazón de cada persona, ¿qué? Justificada. No en todos, porque hay religiones y hay cosas y hay personas que no son ateos y dicen, soy hijo de Dios. No. Todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos, al malo, al bueno, a todos. Al que cree, al que no cree. Pero hijos de Dios, solo el que cree en su Hijo Jesucristo. Cristo mora en el corazón de cada persona justificada y allí realiza una justicia que se ve en la vida cotidiana de la persona. Quiere decir, cuando Cristo habita en ti, tu manera de vivir tiene que cambiar. Si tu manera de vivir después que Cristo habita en ti se mantiene igual, hay un problema. Es obligatorio que cuando Cristo habita en una persona, esa persona cambie. Porque Dios no es mentiroso, ¿verdad? Estas obras justas son las que testifican de la fe que existe en la persona. Si una persona profesa tener fe, pero no rinde buenas obras, entonces su fe es muerta y sin poder para convertirle en una persona justa. ¿Sí? Y esto es uno de los acertijos de entre Pablo y Santiago, y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, la fe que los hombres profesan tener en Dios es de dos tipos. Número uno, la fe que es muerta y la fe que es viva. Número uno, vamos a ver la fe muerta. Vamos a Santiago. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2, y vamos a leer del 14 al 26, rapidito. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuánto le gustaría que Dios lo llame amigo? ¿Sí? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obra está muerta. En otras palabras, la falta de obras es evidencia que la fe no es genuina. De esta manera nadie puede pensar que la fe sin obediencia es suficiente. El que tiene a Cristo tiene que hacer buenas obras. Las obras no te salvan, pero es evidencia de que fuimos salvados y justificados. Y ese es el segundo punto, que es la fe viva. ¿Sí? Gálatas 5:6 dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Esta fe viva es el tipo de fe que atrae al alma y estimula al individuo a actuar. Esta fe viva es la que te estimula a actuar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué un agricultor siembra el grano? Porque él tiene fe que va a salir un fruto, ¿verdad? Esa es su fe. Pero él tiene que sembrar el grano. Él siembra el grano, pero él dice: yo tengo fe de que el grano va a dar fruto. ¿Por qué las personas depositan su dinero en el banco? Porque tienen fe que es un banco que va a cuidar de su dinero, ¿verdad? ¿Sí? Hay que hacerlo así. Ahora, ¿qué sucedería entonces si no hubiera esperanza de cosecha ni confianza en la estabilidad del banco? No habría siembra ni dinero depositado. No tengo fe en la siembra, pues no lo siembro. No tengo fe en el banco, pues no guardo el dinero ahí. No tengo fe en eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué conmovió al inicuo a decir: quiero ser bautizado? La fe. ¿Sí? En Hechos 8, 36 a 38, ahí está la historia del eunuco. ¿Sí? Quiero ser bautizado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le dijeron? Cree. ¿No? Por ejemplo, Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? ¿Y qué le dijo a Pedro? Por fe. La fe es tan importante para nosotros. Si no tenemos fe, lo que estaba Edgar dando en la clase, nos afanamos por el día de mañana muchas veces porque no hay fe. No tenemos fe. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Porque la fe le decae. Ay, llevo 10 días orando por esto y no sucede nada. No, yo creo que esto no es. Es que en esta iglesia no oran. Bueno, aquí la responsabilidad de orar no es mía, es de todos. ¿Tú tienes intimidad con Dios en tu casa? ¿Tú conoces a Dios? Porque no puedes vivir de la fe prestada del pastor ni del líder. Eso es una fe prestada. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Tú oras? ¿Tú tienes fe? La gente se aparta de los caminos de Dios por la falta de fe. Le falta fe. Ahora, es la fe viva lo que conmueve al hombre a buscar la gracia de Dios. Y habiendo encontrado esta gracia, lo anima a mantenerse hasta el fin.
¿Vieron eso? Lo repito, es la fe viva lo que conmueve al hombre a buscar la gracia de Dios. Y habiendo encontrado esa gracia, lo anima a mantenerla hasta el fin. ¿Se recuerdan Pablo que dice que seguía su carrera hasta el fin? Algunos piensan que las enseñanzas de Pablo y de Santiago relacionadas con el tema de la fe y las obras se contradicen. Pero la Escritura no apoyan tal conclusión. La idea principal de los escritos de Pablo es que la fe abre la puerta a la justificación. Aleluya. Y no las obras de la ley. Las obras de la ley, ¿cuál era? Había que circuncidarse, ¿no? Al octavo día había que circuncidar al niño, ¿verdad? Otra obra de la ley es que tengo que guardar el sábado. Tú no has oído a esa gente que dice, es que yo el sábado no puedo hacer nada. Eso es obra de la ley, eso es ley. Eso es tradición. Mientras que la idea principal de Santiago es que si no hacemos buenas obras, esto da prueba que la fe que profesamos no es genuina. Pablo decía, ¿qué decía Pablo? Pablo decía, si no tienes fe, no eres justificado delante de Dios. ¿Sí? Y Pablo decía, no es por la ley, es por la fe. ¿No decía Pablo así? Solamente por la fe puede ser justificado delante de Dios. Pero Santiago, ¿qué decía? Después que ya tú eres justificado delante de Dios, tú eres un hijo de Dios, el amor de Dios abunda en ti, pues es necesario tener obras. Por eso dice Santiago, si no haces las obras es que la fe que tú profesas no es genuina. Eso dice Santiago. ¿Sí? La fe que justifica es la fe que obra. Y las obras producidas por la fe viva dan prueba que es una fe genuina y viva. ¿Vieron la diferencia? Solo por la fe eres justificado delante de Dios. No por obras. La obra no tiene nada que ver con la salvación tuya. Pero después que tú eres justificado delante de Dios, pues las obras van a justificar el tipo de fe que tú tienes. ¿Me hago entender? ¿Qué cristiano eres? Que ves, por ejemplo, una viuda que no tenga nada, porque hay muchas veces dicen, soy viuda y todavía tienen parientes que la pueden ayudar, ¿verdad? Una viuda. Bueno, las obras de nosotros es ayudar a la viuda. Eso es una obra. Pero ¿cómo tú puedes decir, no voy a ayudar a esa persona diciendo que Cristo vive en ti? Dios, vimos al principio que Cristo no hace excepción de personas, ¿verdad? Ahora no es darle un peso a todo el que tú veas, porque ¿cuántos dinero tú necesitas? Tenemos que ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios, para todo, porque para todo hay personas pidiendo. Ahora hay que dar para la obra de Jesús, para la obra de Cristo, lo que Dios te ponga en tu corazón, ¿sí? Pero hay que hacer obras, ¿verdad? Número 4, ¿por qué somos justificados delante de Dios? Somos justificados por la sangre de Cristo. Todos los sacrificios ofrecidos bajo la ley eran figuras y sombras que señalaban a Cristo. Hebreos 7:10. Dios declara que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. Y que nosotros somos justificados en su sangre. Romanos 5:9. Comparando estas declaraciones con otros versículos que enseñan la justificación por fe, concluimos que todos delante de Dios. ¿Qué nos justifica delante de Dios? La sangre de Cristo. Sacrificio de Cristo. ¿Crees en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Ahora, otra pregunta. ¿Qué
significa para nosotros la justificación delante de Dios? Esto es algo muy importante, ya después que somos justificados. Número uno, si eres justificado delante de Dios, significa que tenemos que tener obediencia a Dios. Tú eres justificado delante de Dios, pues hay que obedecer a Dios, hay que tener una obediencia a Dios. Solo los que obedecen a Dios son justificados, según Romanos 2:13. Solo el que obedece a Dios es justificado. El Evangelio de Cristo promete la justificación a los que se arrepientan de sus pecados. No es a todos, al que se arrepienta de sus pecados. ¿Sí? Tenemos justificación. Lo vemos en Efesios 5, del 5 al 9. Lo puede leer en su casa. Número 2, ¿qué significa la justificación delante de Dios? Significa libertad de la condenación satánica. Escuchen, porque yo escucho por ahí y yo sé que hay muchos de estos ministerios de liberación. ¿Han escuchado eso? Estás endemoniado. Es que, escuchen, el que es justificado y el Espíritu Santo habita en él, no puede tener demonios. Y los ministerios de liberación en las iglesias liberan a los propios cristianos. Entonces, ¿son cristianos o no son cristianos? Dice que el Espíritu Santo de Dios no puede cohabitar con otro espíritu. Y que la palabra nos hace, ¿qué? Libres. Si tú eres cristiano, justificado delante de Dios, tú no puedes ser poseído por un demonio. No puedes. Imposible. Eso hace a Dios mentiroso. Y Dios no puede mentir, dice su palabra. Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Escucha eso. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. ¿Cómo puedes ser poseído tú por un demonio? No puedes, imposible. Es más, si tú crees que tú tienes un demonio, yo lo que te recomiendo es que mires a ver si eres un cristiano. Aún el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿El diablo qué? Satanás. Apocalipsis 12:10. Dice, no puede prevalecer contra el cuidado de Dios para con los suyos. ¿Cuántos son de Dios? Amén. Mi hermano, tú no estás poseído por ningún demonio, ni nada de esas cosas. ¿Verdad? Dios les otorga poder de vencer lo injusto en su vida. Tenemos ese poder de vencer. Ahora, no nos puede poseer un demonio, pero sí nos puede tentar. Por eso tenemos el poder de Cristo para decirle, no, yo le pertenezco a Cristo. Oye, mira que la secretaria, no. Oye, que mira, no importa que tu esposa que no te ve, no. Oye, que vamos a llevarnos estas latas de pintura, no. ¿Vieron la diferencia? Romanos 8:1-2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. No hay ministerios de liberación en las iglesias. ¿Sí? Digo, no deberían de haber. Sí hay, sí los hay. Sí, pero eso es un cuento, eso es un engaño, esos son. Número 3, significa paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¡Wow!
Significa salvación eterna. Punto número 4. ¿Qué significa ser justificado delante de Dios? Significa salvación eterna. Mira Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué somos salvos? De la ira. ¿De la ira de quién? De Dios. No la ira de tu hermano que está sentado al lado tuyo, es la ira de Dios. O sea, podemos tratar de justificarnos a nosotros mismos o nuestros amigos pueden tratar de justificarnos, pero solo los que son justificados por tomarse de la sangre de Jesucristo por fe pueden asegurarse de la salvación eterna. Aleluya. El que se unió, el que se tomó de ese sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús, tenemos vida eterna, somos salvos de la ira venidera. ¿Sí? Número 5, significa una herencia eterna. Tito 3:7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. ¡Wow! ¿Vieron la importancia de la justificación por la fe? Por la sola fe. No hay que hacer otras cosas. Mira todo lo que hay, solo con tener fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ser coheredero con Cristo es el privilegio más grande que tiene el cristiano. Ese es el privilegio más grande, ser coheredero con Él. Número 6, significa ser glorificado. Romanos 8:30 dice, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. ¿Están mirando? Sola fide. Él ya sabe quiénes resucitarán justificados y por esto se puede decir que ya los glorificó, los salvó. La salvación, la herencia y ser glorificados, todo esto pertenece a los hijos de Dios, los que han cumplido con las condiciones de creer y de arrepentirse. Solo es creer y arrepentirte, ¿verdad? Para finalizar, Iglesia Bíblica Nueva Vida reafirma que la justificación es por gracia, ¿sí? Solamente por medio de la fe en Cristo, ¿sí? En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Negamos que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador. La fe no viene del corazón del hombre pecador, ¿sí? La fe salvadora es un don de Dios. Y como tal, es solo Dios quien lo da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en y creerle a Dios. Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios. Y la base de la fe es el testimonio de Dios, el cual está revelado en la Santa Palabra. Afirmamos aquí en esta iglesia que el objeto de la fe es Cristo. Es Cristo el objeto de la fe. Y su obra redentora en la cruz. Y así, y solo así, es que solamente por medio de la fe podemos ser salvos. Que Dios bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias por tu sacrificio que nos ha sido imputado a nosotros, Señor. Gracias porque por medio de la fe en ese sacrificio podemos ser salvos, Señor, y justificados delante del Padre. Te pedimos en este momento que nos ayude, Señor, a poner esta palabra por obra. Que nuestra fe se incremente día a día. Que la palabra sea lo más importante en nuestra vida, la guía que necesitamos. Que tengamos siempre la fe puesta, Señor, en ti.
Ayúdanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu sacrificio. A ti te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Vamos la frase del mes dice, ¿se recuerdan? Sí. Dios tiene ¿qué? Dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro ¿dónde?